instante en pantalla debe ser exactamente los que ya tienen la aplicación perfectamente bien instalada, deben estar también visualizando en este instante. Es más, el día de ayer, me parece, no, perdón, el día lunes ya hice alguna indicación al respecto. Nada, simplemente pulsamos en el botón conectar, ¿no? Por supuesto que también sabemos de que hay algunos de ustedes que están haciendo el curso de SQL Server en el nivel 1, en el cual también ya se ha entrado a trabajar con el SQL Server Management Studio. Eh, bueno, se entra a trabajar justamente el día de hoy, ¿no? Así que, bien, voy a hacer una rápida descripción y vamos a ver cómo trabaja o cómo se gestionan los datos desde aquí. Para los que están exclusivamente en el curso de Python, ¿no? Entonces, vamos a tratar de hacer, vamos a tocar los puntos más importantes, ¿no? De la manera más simple posible, y para que vean cómo se va a establecer el enlace con data, con información que está realmente almacenada y gestionada por esta aplicación. Bien, lo primero entonces, como toda aplicación, pues los elementos fundamentales, ¿no? La barra de títulos, su barra de menú, sus barras de herramientas, hay dos barras de herramientas. Y la característica que presenta esta aplicación, el Microsoft SQL Server Management Studio, es en la parte de la izquierda un panel que dice explorador de objetos. En este explorador de objetos, ustedes van a encontrar como primer elemento o elemento de jerarquía más alta el nombre de nuestro servidor. Bueno, ya les dije que el nombre del servidor puntualmente viene a ser el nombre del equipo de cómputo en el cual ustedes están trabajando y que, bueno, aquel que sabe configurarlo puede modificarlo. Quien no, pues se queda con el nombre que el técnico, el vendedor, la empresa donde adquirieron el equipo de cómputo le aplicó a su equipo. Bueno, entre paréntesis, ustedes están viendo la versión del SQL Server, la 15.0. Este es el SQL Server, que ya habíamos dado la diferencia entre lo que es SQL, SQL Server y el SQL Server Management Studio. Bien, el icono característico de lo que son bases de datos, y en la parte inferior ustedes están viendo un conjunto de carpetas organizativas. La primera, bueno, denominada bases de datos, y desplegamos nosotros este nodo. Y esto es importante, claro que como el tiempo es un poquito corto, bueno, relativamente, no voy a decir, es realmente corto. Miren, eh, esta estructura que ustedes están viendo en la parte de la izquierda, es un componente que existe también en la mayoría de lenguajes de programación en las interfaces gráficas. Existe en Python, pero puntualmente para el ejercicio no lo vamos a ver en este formato. Es el tree view o esquema de árbol. Bien, cada elemento de un esquema de árbol, que es lo que ustedes también, repito, todos conocen desde el explorador de Windows o de archivos, como lo denominen, se denomina nodo. Así que aquí en esta estructura vemos un nodo principal de primer nivel jerárquico y en el interior pues hay unos nodos contenidos que en realidad vienen a constituir carpetas organizativas. Vamos a desplegar entonces el contenido de la carpeta base de datos y ustedes están viendo que hay dos subcarpetas, bases de datos del sistema e instantáneas de bases de datos. Bien, si desplegamos las bases de datos del sistema, vamos a encontrar 4 bases de datos que ya vienen, digamos, incorporadas automáticamente con el SQL Server. Las más importantes se las voy a describir, bueno, para propósitos prácticos de los señores que están aquí en el curso de Python. La base de datos master es la administradora de todas las demás bases de datos. La base de datos model es la base de datos que va a servir como plantilla para la generación de las demás bases de datos. Es decir, las bases de datos que nosotros vayamos a crear, entonces van a quedar configuradas a partir de una copia exacta de la base de datos model. Algo similar como ustedes lo han visto, por ejemplo, en los cursos, perdón, en las aplicaciones, sí bien digo, en las aplicaciones del Word o del Excel que tienen unas plantillas, ¿no? Ya prediseñadas. Bueno, ese es Model. Ese es Model, una plantilla para las demás bases de datos que nosotros vamos a trabajar. Repito, Master entonces, la base, para que lo puedan comprender, diríamos que la base de datos Master es la base de datos de las bases de datos, es decir, es la que gestiona y administra todas las bases de datos que nosotros vayamos a crear, ¿no? Digamos, dentro de esta aplicación, conteniendo información adicional de toda la estructura que hemos implementado en nuestras bases de datos. ¿Sí? Bien, luego en la parte de la derecha pues se encuentran lo que sería el área de trabajo.
que en este instante no tiene absolutamente nada. Para ir habilitando algo en la parte de la derecha, en las barras de herramientas, puntualmente en la primera barra de herramientas, hay un botón bastante grande que dice nueva consulta. Esta descripción que yo estoy haciendo, señores, es desde la versión 2000. Así que no hay ningún inconveniente, ¿sí? En las versiones que ustedes tengan. ¿Sí? Las ubicaciones, las estructuras que acabo de señalar, o sea, después, como les dije, mínimo 2008, pero ya mínimo, muy extremo, ¿no? Bien, nueva consulta. Pulsamos en nueva consulta y se va a abrir un editor de código en el cual nosotros a través del lenguaje TSQL, que ya expliqué que ese es el lenguaje TSQL, podemos entonces comenzar a trabajar, por ejemplo, la creación de objetos de bases de datos, la propia base de datos, tablas, realizar consultas, es decir, a través de código SQL también implementar algunas sentencias o instrucciones que nos permitan hacer la recuperación de la data, ¿correcto? Bueno, muy bien. En este momento, por ejemplo, en la parte del explorador de objetos, estamos viendo bases de datos del sistema, pero no hay ninguna base de datos del usuario, ¿no? No hay ninguna base de datos que nosotros hayamos creado. Recuerde que esta denominación o el término que empleo comúnmente de usuario hace referencia a nosotros, lo que estamos desarrollando, diseñando algo. Por ejemplo, ahora en un gestor de base de datos, cuando estamos en Python, somos los usuarios del código, del lenguaje de programación de Python. Cuando me refiera al operador final, a la persona, a don Pepe, a doña María, ¿no? Que, bueno, tienen algún conocimiento muy, muy elemental de computación, pues saben pulsar botones, saben responder a algunos cuadros de diálogo, más nada, es decir, no están implicados dentro de la carrera, la profesión o el mundo de la informática a nivel técnico. Entonces, ellos son los usuarios finales, los señores que van a utilizar el sistema de información hecho, trabajado en Python, ¿no? Bueno, ellos son los usuarios finales. Siempre que hable de usuarios, estoy refiriéndome a nosotros que interactuamos directamente con las herramientas de desarrollo. En este caso, para lo que sería diseño de base de datos, si estamos en Python, para lo que sería la implementación de un sistema de información. ¿Y cómo hacemos o cómo creamos una base de datos rápidamente? Bueno, desde el explorador de objetos, en la carpetita donde tenemos el rótulo de base de datos, menú contextual, clic derecho, botón derecho, nueva base de datos. Y entonces allí va a aparecer un diálogo bastante grande. ¿Sí? Se está viendo, quiero verificar esto. ¿Qué lo están viendo? En el cual básicamente, para efectos prácticos nuestros, lo único que tenemos que colocar es el nombre que queremos darle a nuestra base de datos. ¿Sí? Por ejemplo, yo le voy a poner acá, vamos a ponerle acá, por ejemplo, taller, ¿ya? Digamos que vamos a trabajar toda la implementación, todo el diseño de una base de datos para un taller mecánico, ¿no? Entonces yo simplemente le pongo taller. Procurar que estos nombres también sean, bueno, estos nombres también cumplen las reglas que se habían dado para todo tipo de identificadores, por cierto, ¿sí? Aquellos que no tuvieron la oportunidad de hacer el primer curso, pues algo muy rápido, ¿no? No espacios en blanco, no tildes, no ñes, ¿ya? En el nombre. No espacios en blanco, no tildes, no ñes, que es lo más importante. Una vez que le he puesto el nombrecito, en la parte inferior pulsamos en aceptar. Y al pulsar en aceptar, fíjese cómo en el explorador de objetos ya apareció, ¿no? El icono característico de base de datos y pues la base de datos que acabamos de crear, taller. ¿Sí? Muy bien. Bueno, este nodo también tiene la posibilidad de ser desplegado para ver el contenido en su interior y como ustedes están viendo, pues tiene un conjunto de carpetas ya incorporadas. ¿Y cómo se han creado estas carpetas? ¿De dónde vienen estas carpetas? Recuerde que todas nuestras bases de datos, las de nosotros, los usuarios, son una copia, ¿no? Generada a partir de la base de datos del sistema llamada Mother, que la acabamos de ver hace un instante. ¿No? Y miren cómo dentro de la base de datos tenemos una subcarpeta que se llama tablas. De igual manera, fíjese, acá tenemos, digamos, el contenedor de las tablas que deben almacenar nuestros datos físicamente, pero nuevamente estamos viendo una nueva estructura jerárquica donde se ven tablas del sistema, tablas de archivos, tablas externas, tablas de grafos.
Y nuestras tablas, bueno, acabamos de crear la base de datos, que digamos sería el contenedor mayor. Haga de cuenta que la base de datos viene a ser como la estructura externa de una casa, ¿sí? Digamos que acabamos de hacer todo el cascarón, ¿no? Toda la parte externa de la casa. Pero en el interior, los diferentes ambientes, las habitaciones, la cocina, los servicios higiénicos, ¿no? La sala, el patio, lavandería, qué sé yo, eso todavía no lo hemos creado. ¿Mm? Y eso vendría a estar constituido a través de tablas. ¿Y cómo creo una tabla? De la manera muy sencilla, la manera más fácil, de igual manera como lo hemos hecho con base de datos. Entonces, selecciono tablas, ¿no? Y vamos a colocar, o vamos a hacer clic, ¿no? Con el botón derecho, menú contextual, y acá dice nuevo. ¿Qué quiero? Nueva tabla. ¿Sí? Nueva tabla. Esto sí, acá me parece, si es que no me falla la memoria, en versiones anteriores no hay este submenú, directamente aparece nueva tabla. Detalles, pero la mecánica viene a ser prácticamente la misma, ¿sí? Bueno, tabla, ya está. Y va a aparecer una especie de grilla tipo Excel, ¿no? En la cual, pues, se tiene que ir ingresando los nombres de las columnas. Vamos a hacer aquí un zoom para que ustedes lo puedan ver. El nombre de las columnas de cada una de las tablas que nosotros vamos a ir creando. Yo voy a hacer algo muy corto, ¿no? Finalmente no vamos a implementar toda la base de datos. Vamos a trabajar con una de ejemplo que ya la tenemos por allí. También se las voy a alcanzar en un instante. El nombre de la columna, pues miren, en toda tabla, acá saldré, creo que me parece conveniente, tengo que salir acá, vamos a abrir el Excel un instante. En toda tabla va a haber una columna siempre, que es la columna principal. Esa columna principal se denomina, o mejor dicho, los datos que están allí van a constituir lo que se llama clave primaria o clave principal. Por ejemplo, voy a hacer algo muy corto, ¿ya? Aquí vamos a poner código, ¿sí? Código, por ejemplo, ¿ya? Acá le vamos a poner unidad, ¿sí? Y vamos a poner acá tipo, ¿correcto? Bien, entonces, acá dentro de las unidades, o mejor, miren, vamos a poner acá mejor, vamos a hacer esto, ¿ya? Vamos a poner acá para que se entienda. Algo más cortito, ya, voy a hacer algo así más simple, ¿ya? Empleado y sueldo, no quiero complicarlos. Estamos trabajando lo que es el taller, pero bueno, ya, en esta tabla va a haber un código empleado, esto lo voy a llenar hipotéticamente con esta data, ¿ya? Esos guioncitos son data, ¿ya? Es data. Bueno, pero ¿cómo distingo al primer empleado, del segundo empleado, del tercer empleado? Mediante un código único, ¿no? Entonces, ese código único tiene algunas características. La más importante es de que no puede quedar duplicada, o sea, no puede haber otro código acá, número 2, imposible, ¿ya? Ese es lo que se conoce como la clave principal. Lo voy a poner en la parte superior, clave principal. Y es un valor que identifica en forma única y exclusiva a cada una de las instancias, ¿no? Que tenemos en esta tabla. Bueno, acá clave principal me ha quedado como si fuese el nombre de la tabla. Lo vamos a sacar de aquí. No, vamos a ponerlo allí. Y, por ejemplo, esta tabla podría llamarse empleados. Ah, empleados. Listo. Esta tabla se llama empleados, que tiene un código, el nombre del empleado, ¿no? Acá los datos del empleado y el sueldo. Entonces, por favor, denominaciones, rápidamente, para lo que es en Excel, columnas en Excel, en base de datos se tratan de campos, ¿ya? Campos. Entonces tengo el campo código, el campo empleado y el campo sueldo. Para lo que en Excel son filas, en Excel, en base de datos se denominan registros. Entonces, cada uno de los registros, escucha, tiene un conjunto de campos asociados, vinculados, relacionados. Y en su conjunto, estos tres campos, los que estoy marcando en este instante, que los voy a inclusive a darle un sombreadito para que se pueda distinguir. Ese primer registro, constituido por tres campos, campo código, campo empleado y campo sueldo,
vienen a constituir una instancia de empleados, es decir, una concreción, una realidad, una materialización de todos los empleados, una instancia, así se denomina en informática, instancias, ¿sí? Una concreción, una individualidad, si quieren, dentro de todo el conjunto de empleados. Muy bien, ese es un registro que está constituido por un conjunto determinado de campos. Obviamente, la misma cantidad de campos que tiene toda la tabla, ¿no? Si la tabla tiene 3 campos, cada registro también debe almacenar 3 campos, ¿correcto? Muy bien. Eso es lo que hay que codificar. Y vuelvo a indicar, ¿no? El código es el que va a permitir identificar en forma exclusiva a cada una de estas instancias, ya sabemos que son instancias, o si lo entienden muchísimo mejor, a cada uno de estos registros. Bueno, bien. Entonces vamos a hacer algo aquí en lo que es el diseño de tabla, ¿no? Para que ustedes lo puedan ver, nombre de columna. Entonces acá le pondríamos, por ejemplo, nombre de columna, ¿eh? El rótulo que va a ir en la primera columna. Le vamos a poner, por ejemplo, código, ¿sí? Código. Muy bien. Tipo de dato, ahí ya no me voy a explayar mucho, potencialmente para nosotros va a ser transparente porque nosotros vamos a trabajar con una base de datos totalmente implementada, quizás solamente hacer algún alcance en general para los datos de tipo entero INT. Fíjese que el SQL Server tiene un tipo de dato money de dinero, cuando se tenga que almacenar valores monetarios, datetime para fechas y horas, y para textos tenemos dos tipos, char y varchar. Inicialmente yo les diría de que se trabaje con los tipos de datos varchar, ¿ya? Entonces ya les estoy dando los principales tipos de datos que ustedes pueden manejar para los más importantes o los más frecuentes datos que se presentan. En cuanto a lo que sería fracción decimal, tienen un decimal acá, un tipo de dato decimal. ¿Correcto? Bien, este es un ejemplo simplemente para que, digamos, nos empapemos un poquito en lo que es el mundo del diseño de base de datos. De repente, por ahí alguno de ustedes se anima y si es que, bueno, se vuelve a dar el curso del nivel 1, pueda matricularse posteriormente. Bueno, vamos a pulsar en la opción INT, porque, bueno, los códigos generalmente, no digo siempre, generalmente son de tipo entero, ¿no? 1, 2, 3, 4, ¿no? Bueno, ya está, pero no necesariamente. Bien, el segundo equipo, perdón, el segundo campo, si estamos hablando de taller, vamos a hablar entonces de lo que estamos poniendo acá, la unidad, ¿ya? Más que la unidad, vamos a ponerle acá la placa, ¿sí? La placa, ya está, listo. Y bueno, la placa, estamos hablando de taller mecánico, ¿no? En el taller mecánico se hace el tratamiento, ¿no? De unidades motorizadas que están identificados por un número de placa, ¿no? Bueno, ese número de placa tiene normalmente, bueno, mal dicho número, tiene normalmente una parte de tipo texto y una parte de tipo este, numérico, ¿no? Bien, ya está. ¿Correcto? Y acá vamos a poner cliente. O usuario, vamos a ponerle usuario, ¿ya? En vez de ponerle dueño, usuario, ¿ya? Nos estamos refiriendo al dueño propiamente. Así que acá también le vamos a poner un varchar, porque ahí va a ir, entre comillas, entre comillas, el nombre del usuario, ¿no? Del dueño de esta unidad móvil que ha ingresado. Muy bien, ahí estarían los 3 campos, ¿correcto? Ahora, eh, uno de ellos tiene que constituir la clave primaria, ¿no? La clave principal. Digamos, el valor que va a permitir identificar en forma exclusiva a cada una de las instancias, ¿no? Que vamos a encontrar aquí en esta tablita, ¿sí? En esta tabla. Y que estamos hablando en realidad de los automóviles, ¿no? Vamos a decirlo así en términos genéricos, los automóviles o, como les digo, las unidades motorizadas. Bien, ¿cuál va a ser esa? Miren, podría ser la placa, sin embargo, acá hay un código. A ver, rápidamente explico. Generalmente las empresas generan códigos adicionales a cualquier otro valor que puede identificar a seres humanos, biológicos, personas como nosotros, llámese DNI,
o a entidades que tienen asignada algún tipo de identificación. Por ejemplo, las unidades motorizadas, ¿no? Tienen un número de placa. Pero además de eso, normalmente o es muy frecuente que cualquier tipo de empresa genere un código extra interno para poder identificar a cada uno de, bueno, los elementos o agentes con los cuales está trabajando. Sin más, nosotros tenemos un número de DNI, pero fundamentalmente para lo que es efectos de arbitrios, perdón, de impuestos, de rentas, ¿no? SUNAT no se identifica con el número del RUC, ¿no? Pero ¿por qué tiene que haber un número del RUC si tenemos el DNI? Bueno, es lo que suele suceder en la mayoría de organizaciones. ¿Y cómo le indico a esta tabla que estoy diseñando en este instante, que tiene tres campos, código, placa y usuario, cuál va a ser el campo que va a ser las veces de clave principal? En la parte superior, ¿ya? ¿Dónde estamos? ¿No está? Aquí, ¿ya? Vamos a seleccionar código, código, en la parte superior de nuestras barras de herramientas, ¿sí? Vamos a encontrar en la primera barra de herramientas, en este caso se está ubicando en el extremo derecho, esto también cuestiones de versión, señores, cuestiones de versiones, en las versiones del 14 a versiones anteriores, esta llavecita se encuentra más sesgado en la parte de la izquierda, ¿sí? Bueno, solamente es una disposición y tiene el color amarillito. Bueno, acá en este botoncito dice establecer clave principal. Pulsamos allí, ¿no? Y automáticamente el campo que estaba seleccionado se va a convertir en clave principal o clave primaria. ¿Correcto? Ya está, suficiente, tres campos. Muy bien, pero esta tabla, hemos entrado en modo diseño, pero no tiene ningún nombre. Entonces va a suceder dos cosas. Miren, si yo intento cerrar esta pestaña, porque, bueno, ya terminé de hacer el diseño de mi tabla, va a aparecer un cuadro de diálogo, ¿no? Que me pregunta, ¿desea ahora los cambios en los siguientes elementos? Yo le digo que sí, le puedo decir que no, qué sé yo, ¿no? O puedo pulsar directamente en el botón guardar para que me muestre este cuadro de diálogo y me solicite el nombre de la tabla. En este caso le vamos a poner unidades, que en términos generales es la denominación que suele dársele a las unidades motorizadas, como les estaba indicando, para identificarlos genéricamente. No es como si dijésemos personas, empleados. Estamos hablando de unidades motorizadas, bien digo, bien repito, ¿no? Y de esta forma le estamos dando el nombre a la tabla que acabamos de diseñar, donde hay tres campos, código, placa y usuario. Aceptamos. Ya está. Una vez que hemos hecho ese trabajo, tendríamos que venir acá a nuestro explorador de objetos en la parte de la izquierda y dentro de la carpeta tablas deberíamos visualizarla. Bueno, si es que no se visualiza, ustedes seleccionan la carpeta tablas y pulsan F5, ¿ya? Y miren, allí ya quedó bueno, se ha generado un nuevo nodo que indica inclusive a través de este icono de que efectivamente estamos trabajando o acabamos de crear una tabla llamada unidades. Y miren cómo también tiene pues este botoncito para desplegar su estructura interna y hay una carpetita que dice columnas. Si desplegamos la carpeta columnas, vamos a ver que allí está una breve descripción de los tres campos que nosotros acabamos de crear: código, placa y usuario. Lo último, bueno, yo quiero ya comenzar a ingresar datos dentro de esta tabla. Entonces, dentro del nombre de nuestra tabla unidades, menú contextual, botón derecho, y ustedes pulsarán en la cuarta opción que dice editar las 200 primeras filas. Pulsamos allí y miren, se abrió una nueva pestaña donde yo ya puedo ir ingresando la data, ¿no? A ver, acá. Ya ahora sí tiene, digamos, un formato más convencional, más parecido al que manejamos nosotros, que conocemos, me parece, a la perfección, que sería el Excel, ¿no? La hoja de cálculo Excel. Entonces, en código, comienzo a ingresar un código, por ejemplo, el número 1, la placa, pues, no sé, vamos a ponerle AJL-785, ¿no? El usuario, pues, el señor Carlos Medina, por ejemplo. Carlos Medina. Listo.
¿Y cómo registro este dato? Es decir, ¿cómo va a quedar guardado? No hay necesidad de pulsar botón guardar. Es más, fíjense, está desactivado. ¿Y cómo se guarda este primer dato? Simplemente pasando a la siguiente fila. ¿Ya? Pulsen Tab. Acá se pulsa Tab para pasar a la siguiente fila. Podría haber hecho un clic. Simplemente les estoy indicando la forma más rápida en el caso de que vayan a ingresar una cantidad masiva de datos. ¿No? Entonces, yo voy a ingresar un siguiente dato, ¿no? Vamos a ponerle acá BOI guión 225. Esto pertenece a la señorita Luisa Flores. Tab. Y acá vamos a hacer algo. Simplemente, y con esto terminamos esta parte. Digamos que me equivoqué. Le puse el código 2. ¿Ya? No me acordé que ya se lo había asignado, ¿no? A la unidad de la señorita Luisa Flores. Y bueno, vamos a ingresar otro registro. GJH-440. Listo. Y acá le vamos a poner al señor Juan Gómez. Disculpen las tildes, no hay mucho tiempo. Usamos Tab, ¿no? Y miren lo que apareció. Apareció un mensaje de información que nos indica de que hay un valor repetido. No voy a leer todo esto, pero este mensaje nos está indicando de que no puede haber valores repetidos aquí, porque es la clave primaria, un campo muy particular que permite identificar en forma exclusiva, única a todos los registros. ¿Y cómo va a haber un código 2 duplicado? ¿O se va a referir a la unidad de la señora Luisa Flores o se va a referir a la unidad del señor Juan Gómez? Bueno, ya en el sistema quedó automáticamente ligado, vinculado a la unidad de la señora Luisa Flores, porque este registro ya está guardado, ya quedó incorporado dentro de la base de datos. Así que a Juan Gómez es imposible que se le asigne el código 2. Bueno, ¿hay formas de evitar estos errores? Sí. Bueno, eso se ve en el curso justamente de SQL. Pero miren cómo esta aplicación toma los recaudos para que este registro todavía no pueda ser ingresado. Si ahora hago el cambio, le pongo 3, ya no voy a pasar a través de los demás registros pulsando la tecla Tab, como les estaba indicando, sino voy a hacer un clic directamente para potencialmente registrar una cuarta unidad. Miren cómo ya aceptó tranquilamente esa corrección porque ya no estamos, digamos, en contra de esa regla que tiene que cumplir toda clave primaria, de que no puede tener valores duplicados. ¿Correcto? Bien. Listo. Una vez que ya hemos terminado de ingresar los datos, bueno, vamos cerrando, ¿no? Voy cerrando acá las pestañas, ya está mi tabla. Miren, no pregunta absolutamente nada. Esta es la vista de diseño de la tabla, la que acabamos de ingresarle algunos datos, y nos quedamos con mi hoja de script, ¿no? Mi editor de código aquí. Muy bien, esa es una manera muy rápida, muy sencilla, la cual ustedes pueden ir practicando para crear sus propias bases de datos, ¿no? Inclusive esta misma tablita podríamos usarla para el trabajo con Python. Bien, pero obviamente que lo hemos hecho de una manera muy, muy simple. Hay algunos aspectos que hay que tomar en cuenta. Y Kevin, no te pases. Bueno, está muy bien, gracias Kevin. Sí, bueno, eso es para el curso de, de base de datos. Ah, perdón, disculpe, señor Kevin Agui Morales, está bien, no hay problema, está bien, perfecto. ¿Sí? Como lo está, por ejemplo, mostrando el señor Kevin Agui Morales, pues es un poquito más amplio, ¿no? Esto del manejo de la creación de bases de datos. Es por eso que la institución tiene, pues, implementados estos cursos. Repito, para quien no está haciendo el curso, pues, lo invitamos, ¿no? Para las siguientes aperturas del curso de SQL Server. Bueno, bien, y bueno, sé que algunos de ustedes también están haciendo el curso en este instante, así que queda justamente muy adecuado el hecho de que tengamos que hacer ya la conexión con base de datos en Python. Bueno, a ver, en lo que les estaba indicando, tenemos que trabajar ya con una base de datos completamente implementada, así que permítanme, voy a ver la posibilidad de, a ver, tengo que enviárselos de todas maneras, ya, pero primero vamos a hacer una prueba aquí. Bien.
Como lo está indicando, ¿no? El señor Kevin, no, por favor, Kevin, por favor, no. Sé que es con muy buena intención. Eh, Hay un lenguaje que se maneja en bases de datos, ¿no? Los asistentes son muy, muy interesantes de todas maneras. En algún momento puede acelerar nuestro trabajo, pero hay algunos elementos, sobre todo de seguridad, que no se pueden implementar muy adecuadamente a través de los asistentes, ¿no? Lo que siempre digo, cualquier, digamos, ámbito de trabajo en la informática que tenga la dualidad de trabajar simplemente con ventanas, cuadros de diálogo, ventanitas, y también con un lenguaje interno, sea de programación, de modelado, de lo que es estilos, de lo que sea programa, bueno, yo dije programación, de consultas en este caso, bueno, señores, siempre ustedes decántense por conocer ese lenguaje de programación, de modelado, de consultas, porque es mucho más interesante, pero mucho más importante en el momento de la estructuración de aquellos elementos en los cuales estamos trabajando y que sabemos que lo podemos hacer exclusivamente con lo que es asistentes. Bueno, voy a abrir un script, esperemos que funcione todo bien. Eh, lo hago de una manera convencional, ¿no? Está ahí el menú archivo, para en el momento en que se los pase, ¿ya? Opción abrir, y nos vamos, miren, archivo está en la parte media, así que va a aparecer un cuadro de diálogo convencional, común y corriente, ¿no es cierto? Vamos a ponerle aquí, en el escritorio tengo este de acá, vamos a abrirlo, bueno, esperemos que funcione ok, aunque acá ya estoy viendo unos rojos increíbles, uy, uy, uy. Bueno, bueno. Es bien difícil, ¿eh? A ver, si no, tendría que trabajar solamente con lo nuestro, lo que acabamos de crear. Ahí está. Ujú. Ah, ah, pero igual. No, tenemos muchos errores acá. A ver, permítanme, por favor.
Bueno, vamos a tener que utilizar otra base de datos, ¿eh? Tiene muchos errores esto. Es una base de datos que viene de ejemplo, ya, y que trata de una empresa de comercialización de comida, ¿sí? A nivel internacional. Bueno, puntualmente les quería pasar la versión en castellano, pero me parece que no va a ser posible. Ujú. Bien, les voy a pasar ya el instalador, o el script en realidad, porque no es un instalador propiamente dicho. Ya, este es un script, o sea, un lenguaje de consulta que tiene pues todas las instrucciones para generar una nueva base de datos. Nosotros lo acabamos de ejecutar justamente para probar ello. Y la base de datos, ustedes todavía por favor no ejecute esto, ¿sí? La base de datos se llama NIB chica. La base de datos original en realidad se llama Norwin, así que espero que todos ustedes ya tengan el script. Vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Vamos a reemplazar ese nombre para que ustedes tengan el nombre real. Entonces, todos ya con este script abierto, como lo que hice, ¿no? Archivo, abrir la opción archivo nuevamente en el submenú y ahí buscan ustedes dónde lo tienen descargado, ¿correcto? Bueno, muy bien. Entonces, una vez que lo han abierto, vamos a hacer un cambio acá. Y fíjese, para que aparezca esta ventanita se pulsa control H. Profe, Control H, sí, dígame. por favor, ¿nos puede indicar cómo se hace, digamos, el copiado? Porque he visto que es extenso. ¿Cómo lo copia usted, profesor? El copiado. Ujú. A ver. No, digo, ¿se copia y se pega o hay otra forma de No, 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 insertar? no, 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 no. No, 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 señores, a ver un ratito ya. Voy a cerrarlo todo para que ustedes lo puedan ver ya. Ya, a ver, señores, como les había indicado hace un instante, por favor, archivo, Profe, ¿ya? está fallando mi
Mi monitor, profe, en la pantalla no lo veo bien. Están viendo bien ustedes, ¿no? Los demás. Ya, a ver, por favor, señores. Sí, sí, me siguen. Ya, por favor, sí. Vamos ya con el tiempo sobre. Archivo, abrir. Va a aparecer un submenú. Esta forma aparece en todas las versiones desde el 2014, ¿sí? Abrir va a mostrarse un submenú. En el submenú, en la parte media más o menos, ¿no? Está la opción archivo. Aparecen puntos suspensivos, quiere decir que va a mostrar un diálogo. Muy bien, en ese diálogo se ubican ustedes en la carpeta o en el disco donde han hecho la descarga. Yo lo tengo en el escritorio, ¿ya? Por eso he seleccionado el escritorio. Ustedes pueden tenerlo en el disco C, en el disco D, en el disco E, en una carpeta en particular, ¿no? Y vamos a buscar entonces ese archivito que se llama RX Norwin, este de acá. RX Norwin. ¿Sí? Listo. Eso es lo que se les ha pasado. Una vez que lo tengan seleccionado, ¿no? Tan simple como pulsar en abrir. Y se abre dentro del SQL Server Management Studio. Listo. Nada más. Nada más. ¿Ya? Bien. Para ganar tiempo, señores, miren, el cursor lo tienen en la parte superior y para ejecutar todo este script, tratar de borrar esto. Lo único que tenemos que hacer es, en la barra de herramientas que está justo en la parte superior, pulsar en el botón ejecutar. Cuidado, por favor, ya en algunas versiones anteriores hay dos botones. Oído a la música, por favor, los que están trabajando con versiones anteriores. Hay dos botones. Uno que dice ejecutar con un cierre de admiración rojo y otro que tiene la flechita verde. No pulsen en la flechita verde. Pulsen donde dice ejecutar, estoy hablando de versiones anteriores, y que tiene un cierre de admiración rojo. ¿Ya? Los que estamos en la versión 19, nada más que pulsamos en ejecutar. Bien, voy a pulsar entonces en ejecutar. Miren cómo apareció en la parte inferior un panel de información. Y bueno, después de un instante, todo este código, todo este script se ha ejecutado. ¿Mm? ¿Y qué hace este script? Crea una base de datos, en el interior de ella crea un conjunto de tablas y en el interior de esas tablas ha insertado información, ha insertado ya datos, así como nosotros lo estamos haciendo en forma manual. Bueno, quienes no tienen ningún alcance en esta aplicación, fíjese que a través de código se puede hacer todo ese trabajo. Tienen que cerciorarse puntualmente de algo muy importante. En el panel informativo, en la parte inferior, por el campo de visualización les va a aparecer muy pocas líneas que dicen una fila afectada, una fila afectada, una fila afectada, como lo están viendo en este instante ahí, ¿no? Pero no se fíe de eso. En primer lugar, si ya desde que se detiene, digamos, la ejecución de este script, ustedes miran algunos mensajes en color rojo, está mal la instalación, algo ha pasado, ¿sí? Y para que se verifique de que todo ha sido instalado en forma correcta, en la parte de la derecha, ¿no? Tienen una barra de desplazamiento y entonces desde esa barra de desplazamiento ustedes van a arrastrar hacia la parte inferior, así como lo estoy haciendo yo, y tienen que visualizar rápidamente de que todos los mensajes estén en color negro. Si hay algo rojo, la instalación o en todo caso la ejecución del script ha tenido errores, ¿ya? Ha tenido errores. Todo tiene que estar en color negro. No seleccione nada antes de instalar, antes de ejecutar el script. No seleccione nada, ¿ya? El cursor en la parte superior, nada seleccionado y pulsa en el botón ejecutar. Ahora, en el panel del explorador de objetos, estamos viendo que está pues la base de datos taller que acabamos de crear, ¿no? Desde los asistentes, desde los cuadros de diálogo, pero no está esta base de datos que se llama NIB chica. Bueno, de igual manera, si no aparece, seleccionan la carpeta base de datos y pulsan F5 y ahí ya va a aparecer, ¿sí? Ahí va a aparecer, recién lo está reconociendo. NIB, vamos a llamarle NIP por hoy. Tengo que solucionar esto de
de la base de datos que está en castellano. Bueno, muy bien. Entonces, desplegamos el nodo de la base de datos NIP y ahí está su carpetita tablas. Si desplegamos aquí, entonces van a aparecer muchas más tablas que las que nosotros hemos creado hace un instante, obviamente porque ya todo este script ha hecho ese trabajo, ¿no? Las bases de datos tienen nombres en inglés porque es una base de datos que está totalmente implementada en inglés, categories, customer, employers, orders, products, etcétera. Así que vamos a tomar una de estas tablas para poder hacer ya justamente el enlace con Python. Por ejemplo, vamos a revisar la tabla orders. Orders literalmente en castellano significa pedidos, ¿ya? Y como lo hicimos con nuestra base de datos anterior, que hemos creado conjuntamente con ustedes a través de los asistentes, para poder ingresar datos se pulsaba en el botón derecho, clic derecho. Bueno, y abría la estructura de la tabla, ¿no? Y la vimos que estaba totalmente en blanco. En este caso, si hacemos lo mismo, no va a estar totalmente en blanco, ¿no? Editar las 200 primeras filas, yo lo voy a dar allí, y va a abrir entonces una estructura tipo hoja de cálculo de Excel, en la cual en la parte superior ustedes están apreciando los nombres de los campos, Order ID, Customer ID, Employee ID, Order Date, etcétera. ¿Sí? Bueno, todos los nombres están en inglés. Para efectos prácticos, lo que nosotros vamos a recuperar desde Python pues serán, digamos, el campo Order ID, algo significativo, ya, Customer ID y el Order Date. Solamente estos tres campos, ¿ya? Order ID, Customer ID y Order Date. Explico. Order ID viene a ser el código o el identificador del pedido. Para traerlo, digamos, a nuestro medio, sería como el número de la boleta, el número de la factura, ¿sí? Customer significa cliente. Bueno, es el código del cliente. El código del cliente a la cual se le extendió justamente este número de factura en esta fecha, Order Day, ¿no? Está en 1996, julio 4. Bueno, por eso, para que no tuviésemos estos problemas, quise alcanzarles la base de datos de Neptuno, pero ahí ha habido una pequeña, bueno, una gran distorsión en cuanto al script que está incorporado en esos archivitos. Esperemos que para mañana lo podamos tener listo. Bien, entonces esos tres datos vamos a recuperar. Lo que sería el número de la factura, el código del cliente y nuestra fecha de pedido, order day. ¿En qué fecha se emitió esta factura? Perfecto. Listo, entonces espero que no tengamos problemas hasta allí. Van a disculpar la demora, pensaba darles algo un poquito mejor, pero bueno, no sé si se distorsionan las cosas informáticas con el tiempo, no creo, pero hay fantasmas por allí. Bueno, entonces fíjese, nos hemos quedado con la tabla de datos de pedidos, ¿sí? ¿Correcto? Muy bien. Ahora, para conocer un poquito y luego ya nos vamos en esta segunda hora a nuestro Python para ya jalar estos datos, ¿no? Para tomar estos datos. Nuevamente en la barra de herramientas vamos a pulsar en nueva consulta, ¿ya? El script que permitió generar o crear esta base de datos, ustedes ya la pueden cerrar. Si de casualidad aparece el mensaje desea guardar, ustedes díganle que no. Quizás accidentalmente han pulsado algo, ¿no? Entonces, si en el momento de cerrar el script que les he alcanzado y que lo acabamos de ejecutar, aparece el mensaje desea guardar los cambios, digan que no, para que no se altere el script interno. Bueno, muy bien. Ya está. Y yo solamente, y cierren todas las demás ventanas que tengan, ¿no? Yo solamente me estoy quedando con la tabla abierta de orders, de pedidos, para que veamos puntualmente qué es lo que vamos a recuperar, ¿no? Ya les dije, tres campos, el order ID, el customer ID y el order date. Bien, abrimos una nueva consulta, ya está, lo tenemos aquí, el editor de código, y se puede trabajar digamos, la recuperación de estos datos, pero solamente los campos que nos interesan. Tres campos, miren que hay muchos más campos en la parte de la derecha, muchos más campos. Sí, sí, a través de una instrucción de SQL. Lo que vamos a escribir entonces, y van a tener algunos indicios, es lo siguiente. Select. Y vamos a poner después de seleccionar, ¿no? Seleccionar solamente tres campos. ¿Cuál es el Order ID? Customer ID y Order Day. Los demás no nos interesan, ¿ya? Order ID, Customer ID y Order Day. Perfecto. Muy bien, entonces estamos aquí y colocamos los nombres de los campos. Order ID,
coma, siguiente campo, Customer ID, coma, y el siguiente campo será Order Date. ¿Ya? Listo. Esa es la primera instrucción que algunos probablemente estén aprendiendo el día de hoy en SQL Server, ¿no? Bien, seleccionar estos campos, Order ID, Customer ID, Order Date, ¿de dónde? ¿De dónde? ¿Desde dónde? ¿Desde dónde? Inglés literal, from, ¿desde dónde? ¿Desde qué tabla? Desde la tabla Orders. ¿Ya? Desde la tabla Orders, perfecto. Nada más. Ahora bien, las instrucciones o los scripts en SQL, utilizando el lenguaje SQL, en la versión de Microsoft, mayoritariamente deben terminar con esta instrucción Go, ¿ya? Con esta instrucción Go, ¿sí? Perfecto, ¿ya? Así debe terminar todos los scripts. Yo puedo tener mucho más en la parte inferior, cada bloque de script, entonces debe terminar también con la instrucción Go. Bien, ahora, yo puedo ejecutar ya este pequeño script de 3 líneas, no de las miles de líneas que tenía el anterior, en el que pudimos instalar nuestra base de datos. Sí, pero previamente ustedes tienen que cerciorarse de que la base de datos NIP es la activa, la que actualmente se está utilizando. ¿Y eso dónde lo vemos? A la izquierda del botón ejecutar hay un combo, ¿no? Una lista desplegable que nos muestra todas las bases de datos. Fíjense, las bases de datos del sistema. Está taller, que lo habíamos creado nosotros con nuestros asistentes, y está la que acabamos de generar a través del script que se les ha alcanzado. Bueno, mucho cuidado porque generalmente cuando se abre el SQL Server Management Studio, la base de datos activa por defecto es la base de datos master. Y entonces si nosotros ejecutamos directamente este script, se va a intentar recuperar de una tabla orders los campos ya mencionados y que deberían estar en la tabla, perdón, en la base de datos master. No, eso lo tenemos en nuestra base de datos NIP. Así que tienen que cerciorarse de que esté activa la base de datos de la cual están utilizando una tabla, orders, y a partir de ese script, de esa tabla, quieren obtener algunos campos, ¿correcto? Ya, esa es la precaución importante que deben tener. Una vez que ya se ha hecho esto, pues nada, pulsamos nuevamente en ejecutar, como lo hicimos para el script de la recreación de la base de datos NIP. Pulsamos en ejecutar y vamos a ver que va a aparecer en la parte inferior una tabla de resultados. Bien. Fíjese, esa tabla de resultados tiene la data desde la tabla orders, pero solamente nos está mostrando los campos que hemos determinado trabajar. Order ID, que vamos a tomarlo como si fuese el número del comprobante de venta. Customer ID, el código de nuestro cliente, y quiero que aprecien aquí también algo, en el sentido de que no necesariamente las claves primarias, porque este Order ID y este Customer ID son claves primarias en sus respectivas tablas, ¿no? Identificadores exclusivos. Bueno, muy bien. No necesariamente estas claves primarias, estos identificadores, por eso viene el IDI, de identificador, ¿no? Son valores numéricos, pueden ser también de tipo texto. Y tenemos la fecha del pedido, order date, literalmente, fecha del pedido. Bien, esto es lo que nosotros tenemos que implementar en Python, ¿correcto? Bien, no sé si hasta aquí ustedes tienen alguna consulta. ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Ninguna? Vamos a abrir entonces el Visual Studio, ¿ya? Vamos a abrir Profe, nuestro... Sí, dígame. en algunos Dígame, casos dígame. cuando uno, sí, en algunos casos cuando uno de repente nuevamente reitera, digamos, ejecuta, a veces he notado que sale en error, ¿no? En este caso no sé si suele pasar esto, o se duplica, como se duplica, ¿no? Cuando uno reitera ejecutar. Sí, 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 lo estoy escuchando, no se preocupe. Sí, bien, vamos a ver qué es lo que sucede allí. Uno puede pensar que ha habido algún error o efectivamente puede que haya algún error. Entonces, no es tan simple como volverlo a ejecutar, ¿ya? Bueno, yo ya cerré el script. Entonces, fíjese, voy a volverlo a abrir acá.
Aquí está. Si es que se cierra, o perdón, si es que hay algún error, ¿no? Como está indicando el señor que intervino hace un instante. La opción es la siguiente, ¿no? Si es que han aparecido algunos errores, ustedes seleccionen la base de datos, ¿no? Pulsen F5 y si es que está apareciendo NIP, bueno, la base de datos ya ha quedado recreada, ¿no? Generada. Pero ustedes están viendo algún mensaje en rojo, de repente hay algún error, piensan que no se ha implementado correctamente, entonces hay que borrar esa base de datos. Para borrar esa base de datos, ustedes tienen primero que desactivarla. Fíjense, estamos viendo justamente todo. Ahora, este combo solamente lo van a ver activo cuando haya un editor en la parte de la derecha. No importa si está en blanco. Por ejemplo, yo voy a pulsar nuevamente acá nueva consulta. No importa si está en blanco, pero tiene que haber un editor aquí en la parte de la derecha. Y entonces allí, si yo voy a borrar esta base de datos, por favor, atento el señor que hizo la pregunta y los demás también. Desplegamos, ¿no? Esta lista y seleccionamos de preferencia la base de datos master, ¿ya? Porque no puede eliminarse una base de datos que en este instante sea la activa. Entonces seleccionaremos otra, master. Bien. Una vez que se ha hecho esto, entonces ya seleccionamos la base de datos a eliminar, en este caso NIP, y procedimientos convencionales. Botón derecho, ¿no? Y está la opción de eliminar. Yo voy a pulsar en eliminar y va a aparecer un cuadro de diálogo bastante grande como este. ¿Ya? Es cerciorarse de que esté seleccionado en la parte superior. Sí, está seleccionado y pulsamos en aceptar. Yo no lo voy a eliminar porque ya no hay tiempo de volverlo a recrear y todo. Sí, pulsamos en aceptar. Y se va a ir si es que se ha creado. ¿Qué sucede cuando, bueno, valga la redundancia, cuando ocurren estos errores? De que uno tiene la tendencia a volverlo a ejecutar. Es que parte de esa base de datos ya ha quedado generada, ya ha quedado creada. En consecuencia, si lo vuelven a ejecutar, les va a mostrar normalmente el error de que ya existen determinados objetos. Por decirles, ya se creó la base, la misma base NIP, les va a decir que ya quedó creada la tabla Customers, que ya está la base, la tabla Employees, entonces no lo va a poder ejecutar. Es como que quisiesen volver a crear una tabla con el mismo nombre. Y saben que en informática no puede haber dos objetos con el mismo nombre en la misma ubicación. Entonces, si hay ese problema, ya les estoy indicando. Eliminen la base de datos. Si les genera mucho problema en el momento de eliminar, porque no quiere eliminarlo, les recomiendo cierren el SQL Server Management Studio, lo vuelven a abrir, cerciorarse que aquí en el combo, en la esquina superior izquierda, esté seleccionado Master y vuelvan a hacer el procedimiento de eliminación y vuelvan a ejecutar su script. Por favor, en este script, repito que no esté nada seleccionado, de repente sin querer, ¿no? Ustedes estaban revisando, qué interesante, todo esto vamos a aprender, o aprenderé si es que me matriculo en los cursos de base de datos, bueno, y por allí se les va, ¿no? No se dieron cuenta y dejan algo seleccionado. Cuando ejecuten les va a mostrar muchos errores. Así que de preferencia ustedes cerciórense de que el cursor está al inicio de todo este script, que esté ahí parpadeando, no que esté seleccionado nada. Pulsan ejecutar y esperemos que la ventana de mensajes no genere absolutamente ningún error. ¿Correcto? Bueno, muy bien. Entonces ahora sí vamos a Python. Esto es lo que estamos trabajando en la clase pasada. Archivo, abrir carpeta. Estamos viendo Python, ¿no? Estamos viendo Python. Muy bien. Nueva carpeta. app04. Seleccionamos esa carpetita. La estamos creando aquí. Y vamos a colocar acá un nuevo archivo. Vamos a crear un nuevo archivo, por supuesto. Voy a cerrar este panel. Este archivo le vamos a llamar programa no, le vamos a llamar conexión. Conexión. Ambas. Conexión.py. Listo. Ya está. ¿Ya? Entonces entramos al tema 4. Tema 04. Tema 04. Pitos. Conexión a base de datos.
Indicarles de que Python puede manejar, vamos a poner acá la fecha, es 20, ¿cierto? Bien. Indicarles de que Python este, permite conectarse con todas las bases de datos o todos los gestores de bases de datos modernos, ¿no? MySQL, Postgres, con el propio Access, ¿no? Con DB2, no hay ningún inconveniente, ¿correcto? Pero en este caso estamos trabajando con el SQL, vamos a trabajar con el SQL Server, dado que estamos también impartiendo ese curso dentro de la institución, ¿no? Y para que tenga, digamos, una aplicación real lo que se está aprendiendo. Bueno, acá tengo que decirles de que probablemente volvamos a entramparnos. A ver, lo vamos a hacer rapidito. Para poder conectarnos con el SQL Server, necesitamos de un módulo. Así que acá vamos a ponerle 01 directivas, ¿se acuerdan? Directivas, un módulo. Tenemos que importar un módulo, directivas. Ese módulo normalmente no viene con Python, y ahí es donde se encuentra la dificultad. No viene con Python, ¿ya? ¿Cómo vamos a probar si está ya con Python o no? Bueno, en mi caso sí lo van a ver, porque yo ya lo tengo instalado, pero en el caso de ustedes es probable que no. Sigan por favor los pasos, ya pulsen control ñ, control ñ nos va a activar, ¿correcto? Nos va a activar lo que es la terminal, como lo están viendo en este instante, ¿ya? Una vez activada la terminal, escriban el siguiente comando, pip espacio list, ¿ya? Pip espacio list. Y al pulsar en él, ustedes, no lo tengo tampoco, uy, uy, tremendo problema. Deben estar viendo puntualmente los señores que solamente están haciendo este curso, deben ver dos módulos enlistados, ¿ya? Que es el PIP, ¿no? Y el Setup Tools. Los señores que hicieron el curso anterior, ¿no? El Python 1, deben estar viendo exactamente mi pantalla. Exactamente mi pantalla. Inclusive me parece que se quedó el de matemáticas básicas que habíamos hecho con el grupo anterior, ¿no? Para que tengamos allí la disponibilidad de ese módulo. Fíjese, ¿no? Cómo permanece ahí en el tiempo, para los que trabajaron el curso anterior. Bueno, muy bien. PIP y Setup Tools. Repito, los señores que recién están haciendo este curso, no se preocupen. No vamos a utilizar ninguno de los otros que están aquí. No es importante. Lo que sí es importante, y ahí creo que vamos a tener una pequeña gran dificultad, es lo siguiente. El módulo que nosotros requerimos, voy a cerrar la terminal, es este. Entonces comenzamos. Import PY o DBC, o Python o DBC. PY o DBC. Este de acá. ¿Ya? Y seguramente les va a aparecer también en gris, así como lo están viendo en este instante en mi monitor. ¿Por qué? Porque no lo tenemos. Justamente este comando nos permite ver, ¿no? Los módulos que ya están incorporados dentro del intérprete de Python. Y en ningún momento vemos PY o DBC. Está pip, PyInstaller, PyWin32 y se pasa a Setup Tools. Bueno, a ver, vamos a ver cómo está el quórum. Ojalá no tengamos la necesidad de perder mucho tiempo, ¿no? Miren. eh, fíjense, hay que instalar desde la terminal ese módulo, PyODBC. Control Ñ. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, control Ñ, por favor. Colocamos pip, ¿ya? Pip, install PyODBC. ¿Correcto? Así como lo están viendo en este momento en pantalla.
pip espacio install espacio PYODBC. Bien, vamos a ver. Pulsan Enter, debe aparecer esta animación. Y bueno, en mi caso particular no he tenido ningún inconveniente, ¿no? Aparece una pequeña animación, así como la que están viendo en pantalla. Dice Installing Collected Package. Bueno, y dice Successfully Install PYODBC 4.032. Y perfecto, luego de aparecer el prompt, sin ningún inconveniente. Si en este instante ejecutamos nuevamente el primer comando, pip, recuerda, espacio, list, yo pulso Enter y entonces debemos ver, fíjese, lo voy a marcar. Ahora ya está instalado el PYODBC. Ya lo tenemos allí. ¿Sí? PYODBC. ¿Correcto? Muy bien. Yo voy a cerrar entonces esta terminal, ¿no? Guardo este archivito y todavía no lo identifica. Bueno, suele pasar de que no lo identifique. Vamos a cerrar, ¿no? La carpetita. Archivo. A ver, un instante. Bueno, voy a cerrar todo el Visual Studio. Ya, lo voy a volver a abrir. Y entonces, ahora sí, ya debe reconocer este PY o DBC. Ya no está de color gris, está en un color verde, ¿no? Que ya, pues, seguramente algunos de ustedes están reconociendo por lo que se vio en los trabajos de los cursos anteriores. Por favor, a ver, ahora sí, vamos a la parte quizás un poco dura. ¿Todos lo han podido instalar o ninguno, o hay muchos que no lo han podido instalar? Listo, señor Gustavo. Qué bueno, Ale, qué bueno. ¿Hay alguno de ustedes que no ha podido instalarlo? Pese a que me salió warning, sí, Armando Lima. El término PIB no se reconoce como nombre de... ¿no? Vamos a generar o vamos a trabajar lo que es un conjunto de variables que van a permitir justamente la conexión con la base de datos. Así que vamos a colocar acá como título variables de configuración. Sí, ¿no se ve? Sí, ya lo puse. ¿Está viendo? Sí, sí se ve. Ah, ya. Bueno, qué bueno, señor John. Qué gusto, señor John. Sí, ya, listo, listo, listo. No hay un aviso de un compañero que ya por fin pudo instalarlo. Sí, cerciórense mucho de los espacios en blanco, caracteres adicionales, bueno. Configuración, configuración. Ya está. Entonces, acá vamos a utilizar, pues, variables. Controlador, ¿ya? El controlador es una pequeña aplicación que va a permitir justamente una adecuada configuración en el momento de que se tenga que hacer el enlace con el servidor, ¿no? El SQL Server, y es el que fundamentalmente viene dentro de ese módulo, además obviamente de otras herramientas, pero es el que sin él no podríamos establecer la conexión. Tiene un formato muy particular, ¿ya? Entre comillas, y entre apertura de llave y cierre de llave. Tienen que colocar exactamente como lo voy a poner yo, ¿sí? En mayúsculas, minúsculas. ODBC, que es la abreviatura universal de lo que es los drivers para la conexión a bases de datos. Open Database Connectivity, es lo que significa ODBC. ODBC driver, espacio, 17, espacio, for, SQL, espacio, server. ¿Ya? De esta manera. Listo. Una vez que hemos trabajado esto, hay que colocar el nombre del servidor. El nombre del servidor. Bueno, servidor entonces, servidor
igual. Y aquí, entre comillas, ¿qué nombre le voy a poner? Bueno, miren el nombre que yo tengo en el servidor. Ya les dije que aparece aquí en el nodo inicial del explorador de objetos a nivel jerárquico, este de acá, ¿no? Desktop-rfdjjbf. Bien, muy largo, ¿no? Muy largo. Bien, podemos colocar también simplemente localhost, lo que estaba indicando en la última sesión, localhost, ¿correcto? Ahora, atentos con los señores de la versión 2014. No sé si hay alguien que tenga la versión 2014. Repito, para los señores de la versión 2014. Tenemos que colocar después de localhost, ¿no? Un / y colocar SQL Express. Esto es para 2014, ya hacia atrás, ¿no? ¿Sí? Para los demás no hay ningún inconveniente. Bueno, yo voy a borrar esta parte. Solamente colocamos localhost. Enter, y ahora a través de esta variable le vamos a poner base, carambas, base, tengo que colocar el nombre de la base de datos con la cual vamos a trabajar. En nuestro caso se llama NIP, ¿no es cierto? La base de datos que está en el SQL Server. Perfecto. Y ahora vienen aquí, ay Dios mío, me equivoco de comentario. Los datos de seguridad. 2.1, datos de seguridad. Muy bien. ¿Cuáles son los datos de seguridad? El usuario. Todavía no lo hemos configurado, así que vamos a colocarle comillas, comillas, y el password, ¿no? La contraseña. Bueno, vamos a ponerle acá contraseña. Igual y también entre comillas. ¿Y estos datos de dónde salen? ¿De dónde salen? Bien, atentos con esto. Voy a regresar al SQL. ¿Ya? En el explorador de objetos, aquí, vamos a ver de que debajo de la carpeta bases de datos, hay una carpeta que dice seguridad. ¿Ya? Desplegamos ese nodo y dentro de la carpeta seguridad está la subcarpeta inicios de sesión. Si desplegamos esa carpeta, vamos a ver los usuarios que ya están registrados dentro de este SQL Server. Y bueno, vemos que hay algunos cuantos, ¿no? Pero lo que nosotros tenemos, y estos ya vienen en forma predeterminada, ¿ah? Ya vienen en forma predeterminada. Lo que nosotros tenemos que crear es un nuevo inicio de sesión, que es como técnicamente se conoce a lo que normalmente nosotros llamaríamos tan simplemente como usuarios, ¿ya? Así se conoce técnicamente lo que nosotros simplemente conocemos como usuarios dentro del SQL Server. Inicios de sesión. ¿Cómo lo hacemos? Seleccionamos inicios de sesión. Botón derecho, menú contextual. Nuevo inicio de sesión. Bien. Pulsamos allí, va a aparecer un cuadro de diálogo. Atentos con esto, por favor. Le damos entonces aquí, nombre de inicio de sesión. Acá en el cuadro donde dice nombre de inicio de sesión, vamos a crear nuestro usuario. Nuestro usuario. Por ejemplo, le voy a poner yo el nombre de la institución, le voy a poner IPEC. ¿Ah? Ustedes pueden poner su nombre, Roberto, Carlos, María, Susana, Alberto, como ustedes gusten. ¿Sí? Ya está, estamos creando nuestro usuario. Luego, a continuación, en el tipo de autenticación tenemos que manejar la autenticación de SQL Server, no la autenticación de Windows. La autenticación de SQL Server. Así que vamos a seleccionar esa opción. Una vez que han seleccionado esta opción, nos va a pedir que se inserte una contraseña. Bueno, yo le voy a poner una contraseña muy fácil, 1, 2, 3, para no olvidarme, y nuevamente 1, 2, 3, en el campo donde dice confirmar contraseña. ¿Sí? 3 pasos, nombre de usuario, primero, segundo, seleccionar autenticación de SQL Server, tercero, la contraseña. Cuarto, estos 3 checkbox, desactivarlos. Basta con que desactiven el primero. ¿Sí? Eso va a impedir de que cada vez que ustedes ingresen dentro del SQL Server Management Studio, les exija cambiar la contraseña, por ejemplo, ¿ya? Eso es lo que hace, esa desactivación. Si queda activado, cada vez que entren al SQL Server les va a pedir que cambien su contraseña. Muy bien, listo, hasta allí.
Pero hay algunas otras opciones que tenemos también que tener en cuenta. Bien, veamos. Entonces, en el panel de la izquierda ustedes están viendo que la opción que está seleccionada es general y es justamente, digamos, el panel que estamos trabajando en este instante, ¿correcto? Muy bien, pero tenemos otros 4 roles del servidor y aquí cerciórese de que esté seleccionada Public y sysadmin, ¿ya? Sysadmin, para tener todos los privilegios sobre esa base de datos, ¿correcto? Muy bien. Em, Bien, luego, bueno, tenemos asignación de usuarios, acá no vamos a manejar mayoritariamente nada, elementos protegibles tampoco, ¿no? El estado, seleccione estado, por favor. Y aquí de todas maneras cerciórese que estas dos opciones estén seleccionadas, ¿no? En la primera parte donde dice permiso de conexión al motor de base de datos, conceder. Inicio de sesión habilitada, ¿correcto? Ya está. ¿Sí? Muy bien. Listo. Una vez hecho esto, pulsamos en aceptar. Primera configuración. Y ahora como ya vamos a trabajar con la conexión, voy a hacer un nuevo zoom aquí. Fíjese cómo ya apareció ITEC, ya lo que sería nuestro nombre de usuario, contraseña 123. También tendremos que cerciorarnos de lo siguiente. Así que en la parte superior, donde se encuentra el primer nodo, donde encontramos el nombre de nuestro servidor, seleccione ese nodo, por favor. Menú contextual. Propiedades. ¿Ya? Propiedades. Entonces, aparece otra ventana, así como la están viendo en este instante, ¿correcto? Y aquí, en el panel de la izquierda, van a seleccionar conexiones. Perdón, seguridad. Seguridad, ¿ya? Seguridad. Y en el panel de la derecha, cerciórese de que esté seleccionada la segunda opción, que dice modo de autenticación de Windows y SQL Server. La segunda opción. Bien, pulsamos allí. ¿Correcto? Seguridad. Y en la primera sección, la segunda opción, modo de autenticación de Windows y SQL Server. Listo. Hasta allí no debería darnos ya ningún inconveniente la conexión desde Python. Pulsamos en aceptar. Ahora miren lo que dice acá. Algunos cambios en la configuración no surtirán efecto hasta que se reinicie SQL Server. Con esa segunda configuración, esta última que acabamos de hacer, siempre va a aparecer este mensaje. Dice que hay que reiniciar el SQL Server. Listo, tranquilos, lo estamos haciendo con ustedes. Aceptamos. Ya está, muy bien. Una vez que hemos aceptado, nuevamente tenemos que venir aquí, a donde está el nodo de nuestro servidor, porque dice que hay que reiniciar los servicios del SQL. Menú contextual, miren, menú contextual, clic derecho, y en el menú en la parte media, primero observe de que la opción iniciar está desactivada, porque sí, está en este momento está trabajando el SQL Server. Nosotros tenemos que darle en la opción reiniciar. ¿Ya? Yo voy a pulsar allí. Muy bien, aparece otro cuadro de diálogo en el cual nos está preguntando, ¿no? ¿Estás seguro de que desea reiniciar el servicio SQL, MS, SQL Server? Bueno, listo, todo ese mensaje. Nosotros le decimos que sí. Sí, sí, por favor, hazlo. Y aparece una barra de progreso, ¿no? Y en un momento determinado va a desaparecer y bueno, se ha reiniciado nuestro SQL Server, ¿correcto? ¿Sí? A ver, listo. Entonces, finalmente cerciórese de que vuelva a aparecer la flechita verde acá, o el circulito verde. Si no aparece, selecciónelo y pulse F5. Recuerda, ¿no? No reconoce inmediatamente. Listo, hasta allí ya no debemos tener ningún inconveniente. Así que ya tenemos nuestro nombre de usuario dentro de la carpeta de seguridad, su carpeta inicios de sesión y que le hemos llamado ITEC, ¿no? Acá está, ITEC. Ya lo puse en orden alfabético. Muy bien, entonces con estos datos ya podemos terminar de hacer la configuración aquí. Nuestro usuario es ITEC, la contraseña es 123. ¿No? Muy bien. Estos son simplemente variables.
¿ya? Son solamente variables. Porque ahora realmente viene la parte de la implementación en sí, de la conexión a nuestra base de datos. Voy a ir guardando control S. Así que miren, comenzaremos con lo siguiente. Vamos a utilizar justamente nuestro módulo PYODBC. Punto, y de este módulo, fíjese ya cómo está reconociendo la lista de miembros, vamos a utilizar el método connect. Connect. Ahí lo tienen en la lista de miembros. Método. Paréntesis. Bien, señores, aquí en el interior de los paréntesis hay un choclo de cosas que tenemos que configurar. Entonces, por orden, para que se mantenga el orden, la claridad en el código, vamos a abrir estos paréntesis de esta manera, como lo están viendo. ¿Ya? Y en el interior, entre la apertura del paréntesis y el cierre de paréntesis, vamos a colocar el código pertinente para la configuración y el establecimiento de la conexión con base de datos. ¿Cómo hacemos esto? Bien, son 5 parámetros que tenemos que configurar. Y repito, por cuestiones de orden, de organización, lo hacemos de esta manera, porque podríamos hacerlo en una sola línea. Va a ser una ensalada rusa terrible. Entonces, el cursor, si ustedes gustan, lo dejan tal cual están viendo en línea 17. Yo generalmente suelo trabajarlo de esta manera, para que de alguna forma se vea que efectivamente están dentro de la apertura y cierre el paréntesis, ¿ya? No hay ningún problema con los espacios adicionales que estemos dejando dentro de la configuración del método connect. Vamos a utilizar el prefijo F para trabajar en formato de texto, porque necesitamos hacer referencia a estas variables. ¿Y cómo se hace referencia a estas? ¿Se acuerda que esto lo utilizamos en el curso 1? Bien, quien no hicieron el curso 1, este prefijo permite aplicar algunos formatos y algunas configuraciones particulares dentro de un texto en Python. Recuerde que todo lo que va entre comillas ya tiene el formato de texto, ¿sí? Todos ustedes deben saber eso. Todo lo que va entre comillas en cualquier lenguaje de programación es un texto. Y en este caso necesitamos este formato. mm, no tanto para el formato en sí, sino para, repito, darle la mayor claridad posible a esta parte que es la fundamental, la clave. Digamos que esta es la parte más compleja ya del establecimiento de la conexión a base de datos. Así que tranquilos, tranquilos, señores. Trabajamos esta parte, tenemos la conexión a base de datos, luego todo resbala, pero en forma divina, ¿eh? Bueno, ya está, entre comillas. Este es el verdadero parámetro que hay que trabajar dentro de lo que en otros lenguajes de programación, para los que sepan, ¿no? Se conoce como la famosa cadena de conexión. Bien, esto es toda la configuración para establecer la conexión con el SQL Server. El driver, tenemos que indicar cuál es el driver. El término driver literalmente significa en castellano controlador. Y esto es lo que tenemos acá en la variable en castellano controlador, ¿ya? Muy bien, sin dejar espacios en blanco, sin dejar nada, ¿eh? Así exactamente como lo están viendo. Como esto está en una variable controlador, ¿no? Esto es una variable, ya, repasando también lo que hicieron los cursos anteriores, yo no puedo poner directamente acá controlador, controlador, porque si pongo el nombre de esa variable controlador dentro de comillas, entonces lo va a tomar como un simple texto. Muy bien. Este prefijo me va a permitir que este nombrecito de la variable sea interpretada realmente como variable y no como un texto común y corriente si es que ese nombre de variable lo encierro dentro de llaves. ¿Ah? Así que por más que se encuentre dentro de comillas dobles, este texto, que a su vez está dentro de llaves, va a invocar y va a buscar en las líneas del script superior donde se encuentra una variable que se llame controlador y va a tomar todo su valor. ¿Correcto? Muy bien. Perfecto. Ahora, después del cierre de llaves ponemos un punto y coma para ir terminando la configuración de este primer parámetro, ¿no? Dentro del método connect. Y a continuación, el siguiente parámetro. El siguiente parámetro, ¿cuál es el que tenemos que configurar? El servidor. Ahí está, el servidor. ¿Correcto? Muy bien. Pero como queremos que esto esté muy bien organizado, es decir, para la claridad en el código,
No lo vamos a hacer en la parte de la derecha, si no, no tendría sentido que hubiésemos abierto la llave. Todo lo haríamos a continuación, ¿no? A continuación de la línea 16. No, esto lo vamos a dejar pendiente allí y vamos a concatenar. ¿Con qué? Con lo que viene a continuación. Y nuevamente, abrimos la F, porque vamos a trabajar con el formato de texto, y ahora viene el segundo parámetro, que es server, y acá tenemos que darle el nombre del servidor. Y el nombre del servidor está también en una variable, la variable servidor. Perfecto. Y como es una variable, debe estar entre llaves. Servidor. Bien, cerramos con punto y coma la configuración del segundo parámetro. Concatenamos. Enter, nuevamente F. Y ahora, nuevamente, entre comillas, viene el tercer parámetro. ¿Cuál es el nombre real, el nombre técnico? Database. Database, ¿sí? Y que va a ser igual a lo que tiene almacenada la base, perdón, la variable que le hemos llamado base. Variable que llamamos base. ¿Sí? Listo. Punto y coma. Antes de la doble comilla. Y a continuación ahora que concatenar con qué. Nuevamente F, doble comilla, y ahora tenemos que colocar el nombre del usuario. El nombre del usuario va en el parámetro UID, User Identificator. ¿Ya? De ahí viene UID, User Identificator. Va a ser igual a lo que tiene nuestra variable usuario. Listo, cerramos ahí la llavecita. Tenemos que ponerle el punto y coma final, ¿no es cierto? Antes de la doble comilla. Concatenamos. Y el último parámetro, F, comilla doble. El último parámetro nos pide la contraseña, password en inglés. Así que el parámetro tiene como nombre PWD, de la abreviatura de alguna forma de password. Muy bien, entre llaves colocamos el nombre de la variable que hemos utilizado para guardar nuestra contraseña y se llama contraseña. Contraseña. Listo. Ya está. ¿Correcto? Como ya es el último parámetro, pues entonces ya no va ni punto y coma, porque los puntos y comas van separando los diferentes parámetros en la configuración de la conexión, ni tampoco el operador de concatenación, porque listo, ahí queda, ¿no? No hay nada más que hacer allí. Bien, miren, señores, control S. Algo extraordinariamente simple. Yo debo ejecutar este código, ¿ya? Yo debo ejecutar este código. Y si la conexión se ha establecido, si no hay ningún inconveniente, entonces en la terminal no debe aparecer absolutamente nada. Fíjese que yo me voy a equivocar. Primero veamos los errores, ¿no? Entonces yo me voy a equivocar en la contraseña, ¿no? Y en vez de 1, 2, 3, vamos a ponerle 1, 2, 3, 4, 5. Recuerde que la contraseña de nuestro usuario ITEC es solamente 1, 2, 3. Digamos me equivoqué, pues, ¿no? Vamos a ver. Entonces vamos a ejecutar. Control S, ejecutamos esquina superior derecha. Ya aparece aquí un error, ¿no? Aparece ahí, se muestra un error. Bueno, dice, ¿no? Siempre les he dicho, revisen inmediatamente lo que está por encima de la línea del prompt. Y dice, error de inicio de sesión del usuario ITEC. Entonces, ya yo voy viendo de que efectivamente se trata de algo que hemos configurado mal, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, comenzaré a revisar qué es lo que ha podido pasar. Y cuando diga error de inicio de usuario, es porque nos hemos equivocado o en el nombre del usuario o en la contraseña. Va a mostrar otro mensaje de error en el caso de que sea la base de datos, por ejemplo. ¿No? Bien, vamos a ponerlo aquí. A ver, vamos a cambiar acá el nombre de la base de datos. Control S. Va a generar nuevamente un error allí. ¿No? Fíjese, encima del prompt inmediatamente busco. Ya, dice la base de datos NIP solicitada por el inicio de sesión. Bueno, ¿no? Ahí ya me está indicando de alguna manera el error que se está produciendo. No se puede abrir la base de datos NIIB solicitada por el inicio de sesión. ¿Se dan cuenta? Bueno, ya hay algunos indicios para que ustedes se puedan ir dando cuenta y ir corrigiendo los errores, ¿no? Control S. Ahora sí, todos los datos están bien. El nombre de la base de datos, usuario ITEC, contraseña 123. Vamos a ejecutarlo. Control S, yo lo guardé. Listo. No apareció nada. ¿Cómo que no apareció nada? Sí, no apareció nada. Si no hay ningún error, en este instante ya estamos conectados con nuestro gestor de base de datos. Miren, lamentablemente por los inconvenientes que ha habido, ¿no? En determinadas configuraciones, les pido
mil disculpas, unos 15 minutos y tendríamos que estar probando lo que es la recuperación de la data. Pero bueno, para terminar esta partecita, que es justamente la conexión, lo que teníamos que desarrollar es justamente ya que ustedes vean cómo se está trayendo datos, cómo se están trayendo esos tres campos. Nada, lo haremos mañana en los primeros 10 minutos, ¿no? Vamos a trabajar intensamente en la sesión del día de mañana, pero para que nos vayamos ya con esta parte completa, completamente terminada. Eh, el método Connect devuelve algo. Yo les enseñé a que interpreten esto. Entonces lo vamos a hacer. Miren, el método Connect devuelve algo. ¿Y cómo sé que devuelve algo? Por la información rápida o la etiqueta informativa que se muestra. Cuando ustedes abren el paréntesis, inmediatamente que escriben Connect, o en este momento, yo ya lo implementé totalmente, colocan simplemente el puntero sobre el nombre de un método y algo que les enseñé. Al final del cierre de paréntesis aparece una flecha, ¿se acuerda? Y después de esa flecha nos indica el tipo de dato que va a devolver. Bueno, pero yo no conozco el tipo de dato connection. Conozco el INT, que lo estoy viendo ahí arribita, el STR, el float, el boolean. ¿Qué es connection? Es un objeto de conexión, ¿ya? Devuelve, entonces, técnicamente lo que se conoce como un objeto de conexión. Y ese objeto de conexión, connection, ya tiene toda la configuración, la implementación de la conexión con nuestro servidor, con el SQL Server. Y ese objeto tiene en el interior herramientas que vamos a necesitar más adelante ya para recuperar la data y hacer pues el trabajo de mantenimiento de los datos, ¿no? La eliminación, la actualización, la inserción. Consecuentemente, recuerde lo que se ha dicho. Si lo que devuelve Connect no lo utiliza alguien, no hay nadie que lo esté utilizando, o sea, se está estableciendo la conexión. Connect devuelve un objeto de tipo conexión. En términos concretos, devuelve un valor, devuelve algo, ¿sí? Que es justamente toda la configuración de la conexión. Disculpen que sea redundante. Pero ¿lo estamos utilizando? Bueno, en este momento todavía no lo necesitamos, ¿no? Porque todavía no vamos a recuperar data, básicamente por cuestiones de tiempo, lo íbamos a hacer así, repito, en la terminal. Tampoco vamos a hacer la inserción, ¿no? Pero sí mañana y pasado. Entonces va a ser muy importante. De tal manera de que ese objeto que devuelve, ese valor que devuelve, debe ser almacenado en una variable. Esa variable, así como la X de álgebra, nuestra I de los for es la variable Cn, ¿ya? La famosa variable Cn, que tiene pues toda la configuración de la conexión y métodos que van a permitir realizar algunas operaciones con nuestros gestos de base de datos. Bien, ahora, ya está. Toda esta configuración que genera un objeto de tipo conexión, ¿sí? Repito que tiene la configuración y métodos para poder operar con nuestra base de datos, podría generar algunos errores, ¿no? Como el que acabamos de ver. Y al generarse esos errores, puntualmente bloquearía la posibilidad de que el sistema de información, hablemos ya de un sistema de información grande, importante, ¿no? Pueda seguir ejecutándose. ¿Y cómo me doy cuenta de ello? Miren, vamos a poner acá unas instrucciones control. Vamos a imprimir cualquier cosa en la terminal, ¿ya? Vamos a poner acá, por ejemplo, instrucción 1, ¿ya? Y esto yo lo voy a copiar y voy a poner tres instrucciones. Instrucción 2, instrucción 3. Bueno, si hay un error acá en la conexión que me permita pues seguir trabajando algunas otras funcionalidades que tiene la aplicación, ¿no? Entonces, control S, vamos a ejecutarlo, no hay ningún inconveniente y continúa la ejecución del programa con instrucción 1, instrucción 2, instrucción 3. Muy bien. Pero, ¿qué pasa si es que hay algún problema? Vamos a ponerle acá 1, 2, 3, 4. Y ahí ya tenemos un error. Vamos a ejecutarlo. Entonces, fíjense, se muestra el mensaje de error, ¿no? Error de inicio de sesión de usuario y tech. Y escuche, literalmente, la aplicación se congeló.
se congeló. No sigue ejecutando otras operaciones que están incorporadas dentro del programa. De tal manera de que vamos a vernos atados de manos porque ya no podemos hacer absolutamente nada. Quisimos hacer la conexión con bases de datos apenas iniciamos las operaciones en la mañana. Hay un error y listo, no podemos hacer más nada. Bueno, está el trabajo de lo que se conoce como control de excepciones. ¿Ya? Control de excepciones. Entonces acá lo vamos a poner. Dios mío. Punto 2, control de excepciones, que así se conoce en todos los lenguajes de programación. Cuando se produzca un error, ese error hay que capturarlo, ¿ya? Procesarlo, hacer algo con ese error, pero que no impida que se sigan ejecutando otras operaciones dentro del sistema, dentro de la aplicación, dentro del programa. ¿Y cómo se establece ese control de excepciones? Repito, excepción es el nombre técnico de errores. Control de errores, hay que controlar los errores, ¿no? Que no nos imposibiliten de seguir trabajando. A través del bloque try, clásico de varios lenguajes de programación. Try, dos puntitos. Y después del try y esos dos puntitos, debe venir el bloque de código que potencialmente puede generar un error. En este caso, el establecimiento de nuestra conexión con base de datos. Pero miren cómo ya está mostrando un error CN. ¿Por qué? Si termina con dos puntos, ya sabe que toda estructura, toda cabecera que termina con dos puntos, el contenido en su interior, una redundancia, debe estar sangrado, debe tener una sangría. Y CN está desde el extremo izquierdo. ¿Y ahora cómo hago? Imagínense que en realidad todas estas instrucciones estuviesen desde el margen izquierdo. Bien, es muy simple, señores, no se asusten. Seleccionamos todo ese código que inicialmente estaba libre, era libre, ¿no? Y estaba desde el mismo margen izquierdo. Y nada, seleccionadas esas líneas que ahora van a pertenecer al bloque try, pulsan la tecla Tab. Y mire cómo todo se desplaza suavemente hacia la derecha. ¿Correcto? Sin embargo, además, ustedes en este instante están viendo de que esa línea de error no desaparece. ¿Y por qué no desaparece? Porque un try siempre debe estar acompañado del bloque except. No catch, como alguno de repente lo estaba esperando. Except. ¿Ya? Except. Listo, miren cómo desapareció la línea de error en try. Bueno, ¿qué pasa con el except? El except, acá le voy a poner un pass. El bloque except es lo que se va a mostrar, a ejecutar en el caso de que el bloque try no pueda ejecutar sus instrucciones, porque hay errores, porque es inviable, cualquiera fuese la razón. Entonces, si efectivamente yo quiero capturar el error y mostrar algo referente al error, puedo utilizar el bloque except. Y generalmente se utiliza esta cabecera, en la cual se utiliza la clase exception. Exception. Dios mío, ya está, ahora sí. Oh, y que esa clase exception le vamos a poner un alias, como alguna vez lo hicimos con las directivas, y también, pues así como la X del álgebra, nuestra Y del for, se le suele asignar la variable E. ¿Ya? Listo, yo voy a poner un pass porque no lo voy a trabajar. Lo único que queremos que se vea es de que si se produce un error, estas instrucciones van a seguirse ejecutando. Muy bien, ya está. Entonces, con estos señores acaban de aprender el trabajo con el control de excepciones. Cómo manejamos, cómo controlamos los errores. Siempre a través de un bloque try que obligatoriamente tiene que tener su bloque except. ¿Ya? Muy bien, a ver cómo vamos aquí. Acá hay errores. Vamos a evitar los errores. Ahí, control S, todo correcto. En I4, 5 y TEC 123, vamos a ejecutar. ¿No? Y ahí están las instrucciones. Instrucción 1, instrucción 2, instrucción 3. Perfecto. Ahora vamos a generar el error. 1, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4. Muy visible, ¿no? Un error bastante importante se está viendo allí. Bueno, vamos a ejecutarlo nuevamente. Y fíjense, sí se siguen ejecutando las instrucciones, ¿no? Y el error, el error quedó capturado en el bloque except. Pero, y no hay, ¿cómo me voy a dar cuenta que hay un error? Bueno, lo último ya, por favor, lo último. Entonces aquí, en vez del pass, le voy a colocar código efectivo. Lo que almacena la variable E
se utiliza el convertidor o la función convertidora str y en el interior se coloca el valor de la letra E. Porque pareciese que no ha habido error, ¿no es cierto? Ustedes dicen, ¿cómo? No mostró nada de error. Claro, es que ha quedado capturado. Ahora, es voluntad del usuario, o sea, nosotros, ¿no? Los que trabajamos en el código, si es que queremos que se visualice el error, ¿no? Para que nos informe qué es lo que está pasando y, bueno, sobre ello tomar alguna medida. Bueno, en este caso lo estoy mostrando rápidamente a través de un print. Seguimos con esa contraseña que no es válida. Bien, control S, ejecutamos. Miren, ya apareció el error ahí. Ahí está. Error de inicio de sesión del usuario ITEC. Sin embargo, las demás instrucciones se siguen ejecutando. Las demás funcionalidades de este pequeño programa siguen disponibles, siguen trabajando. Ahora sí, ¿no? Yo creo que ahora sí lo han entendido. Sí, hay errores. No nos vamos a poder conectar con base de datos. Ya, pues el administrador tendrá que venir y solucionarlo nosotros mismos. Pero podemos seguir utilizando las otras funcionalidades de la aplicación. Bueno, última prueba, sin ningún error. Ya está, el 1, 2, 3. Perfecto, ejecutamos. Voilà. ¿No? Y las funcionalidades que tiene que ejecutarse automáticamente adicionalmente. Muy bien, señores. Entonces, perfecto.